Hola a todos, bienvenidos al último vídeo de esta temporada de Pulpos, donde os voy a mostrar las últimas capturas que he podido realizar durante estas semanas. En esta primera captura me encontraba en una pequeña zona de rocas y desde superficie pude distinguir unos pequeños restos de conchas que se encontraban encima de una gran roca. Estos restos solo podían haber llegado hasta ahí a través de un pulpo, y así fue. A medida que fui descendiendo pude divisar un pulpo que se encontraba en una de las grietas de esta roca. Es más frecuente encontrarlos en la arena y en los límites entre la arena y la roca, ya que les gusta hacer sus cuevas mucho más en estas zonas, aunque como en esta ocasión también podremos encontrarlos en la parte alta de las rocas, donde aprovecharán grandes grietas y cornisas para hacer sus cuevas. Otra jornada sin apenas visibilidad desde superficie, solo apreciaba el contorno de la zona de rocas, así que desciendo y a medida que voy bajando me voy encontrando el agua un poco más limpia y ya puedo diferenciar estos restos de conchas y un pulpo en su cueva un poco más arriba. Como veis, aunque esté en una zona amplia de roca, siempre intento mantenerme lo más próximo posible a la arena, ya que en el 80% de los casos nos los encontraremos con más facilidad en estas zonas. Buscarlos de esta forma es mucho más efectivo y los días de aguas turbias también nos ayudarán a orientarnos y a movernos mejor por el fondo con poca visibilidad, buscando siempre los límites exteriores entre la arena y la roca. Dependiendo de la calidad del agua y de nuestra capacidad para identificar las señales que nos dejan, será más fácil o más difícil localizarlos. Y en muchas ocasiones, como en esta captura, nos podremos encontrar auténticas montañas de restos de conchas en las que será muy difícil no darse cuenta de que hay un pulpo cerca. En esta captura había mar de fondo y el agua estaba bastante turbia, pero al bajar tuve suerte de poder ver entre el alga una pequeña grieta donde había un cúmulo de restos de alimento y un pulpo en su interior. En la mayoría de las ocasiones, después de la captura del pulpo, moveremos y descolocaremos todas las piedras y conchas que tienen en la entrada de su cueva. Es aconsejable volver a hacer una bajada para colocar y ordenar y dejar todo tal y como estaba. De esta manera aumentaremos mucho más las posibilidades de que en futuras jornadas nos encontremos un pulpo nuevo en estas cuevas. Un par de semanas después, con el alga ya bastante más crecida, vuelvo a visitar la misma zona y me encuentro en la misma grieta otro pulpo más grande que el anterior.
Entonces, realizando esta acción cada vez que capturemos un pulpo no nos llevará más de unos minutos y de esta manera podremos estar visitando periódicamente cuevas y zonas que ya conocemos y aumentaremos mucho más las posibilidades de volvernos a encontrar un pulpo en estas cuevas. En primavera y durante estos meses del año empiezan los afloramientos en nuestras costas, un fenómeno que aporta muchos nutrientes a nuestras aguas, pero que por otro lado enturbia mucho el agua, complicando muchísimo las jornadas de pesca submarina. Suelen empezar a principios de primavera, alargándose hasta finales del verano, principios del otoño. Cuando son muy intensos nos podremos encontrar algunos días en los que apenas tenemos ni un metro de visibilidad. Y estas condiciones pueden permanecer así durante semanas, sobre todo en las zonas de ría. Cuando estamos sobre fondo de arena a veces es un poco más difícil identificar estas señales, lo que tenemos que intentar ver que estos restos de conchas se agrupen, estén concentradas en un solo punto y de esta manera sabremos identificar que sean restos de alimento de un pulpo o simplemente sean restos de moluscos ya muertos, donde los encontraremos siempre a lo largo del arenal. En esta captura me encontraba a unos 12 metros de profundidad, donde no tenía visibilidad desde superficie. Durante la bajada logro ver una cueva de pulpo que está vacía y unos metros más adelante me encuentro con otra cueva y un pulpo en su interior. La forma más fácil de capturarlos es con el gancho. Yo recomendaría usar los ganchos más largos posibles y una vez que cojamos habilidad y práctica con él, realizaremos las capturas de una manera mucho más sencillas. En muchas ocasiones podremos encontrarnos algún pulpo sin ningún tipo de señal que nos ayude a identificar su cueva, como es en esta ocasión que me encontraba planeando por el fondo y me encuentro con este bonito pulpo que había hecho una cueva entre la arena y la roca, y como veis no hay ningún tipo de restos de alimento ni piedras fuera de su cueva, probablemente porque este pulpo ha llegado recientemente a la zona. En esta captura la visibilidad era un poco mejor y desde superficie pude ver una pequeña concentración de restos de conchas que me hicieron sospechar que había una cueva de pulpo cerca, pero a medida que desciendo, en la derecha descubro otra gran concentración de restos de conchas que no miraba desde superficie por la piedra y el alga, y me encuentro un gran pulpo en el interior de su cueva.
Espero que disfrutarais el vídeo, no olvidéis darle like y comentar. Con este vídeo he despedido la temporada de pulpos, espero que disfrutarais todo el contenido que he subido sobre esta especie y nos veremos pronto con nuevo contenido y otras especies que espero que disfrutéis. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.